Esto es Todo Terreno. Hola amigos Todoterreno, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar un programa donde tenemos un invitado, pero que nos cuente Carlitos cómo va a estar todo el día de hoy. Amigo Todoterreno, hoy es un podcast especial, es el 3 de 3. Se ve como menú de comida porque es la tercera temporada, el tercer podcast. Pues quiero contarles, el invitado de hoy es un amigo especial, es un seguidor de Todoterreno, ¿sabías? Sí, ya me habían Tenemos contado. amigos internacionales que pues están pendientes cada semana para ver el tema de podcast. Lo mandamos a traer a Miami para que viniera a la entrevista. Por supuesto, lo mandamos a traer a Miami. Me recuerdas de pagar las facturas que nos ocasionó. Pero es muy grato para mí porque no solamente es un seguidor de Todoterreno y un amigo especial, sino que es mi primo. Bienvenido, primo. Es un gusto tenerte acá. Preséntate y cuéntanos qué eres, qué haces, de qué vives, qué gozas. Amén. Pues primero muchas gracias por estar ahí, por haberme invitado para estar aquí con ustedes, Carlitos, Eduardo, y de veras es un gusto y una gran bendición el poder escucharles y recibir de Dios a través de ustedes en este podcast de Todoterreno. Definitivamente tratando de ser un hombre todoterreno. Mi nombre es Víctor Hugo Monterroso, soy médico veterinario. Soy casado ya por 32 años, lleno de bendición, con 2 niños, bastante joven todavía, pero lleno... Y los niños bastante grandes. Bastante grandes. Mi niño tiene Víctor Alejandro con 28 años y mi niña Elizabeth con 18 y pues somos casi de la misma edad con ellos. Bendición. Primo, en realidad... Para nosotros ha sido pues un gusto que seas seguidor. Tal vez le puedes contar a los amigos Todoterreno, porque tú me dices, aquí te vamos oyendo, que ¿cuándo nos escuchas o cómo es el rollo? Bueno, por lo regular soy veterinario y trabajo en varias clínicas y tengo en general alrededor de 1 hora de camino por la mañana y 1 hora de camino en la tarde. Lo bueno es que el tráfico fluye bastante y eso me permite poder escucharlos, y es cuando ustedes me acompañan en la ida al trabajo, en el regreso a la casa y pendiente de los nuevos y por supuesto volviendo a escuchar los que han sido cada uno de gran bendición, pero muchas veces tú sientes la necesidad de volver a escuchar uno de ellos por una u otra razón, y así que ustedes son acompañantes de mi rutina bastante seguido. Ya que no tenemos visa, pues aunque sea en el radio, que nos lleve ahí el primo. No, y amigo Todoterreno, te invitamos a que tú puedas estar viendo los podcasts, los pasados, los nuevos, porque si han sido de bendición para el primo y para nosotros, seguramente van a ser para ti. Y en lo personal, Eduardo, pues me siento muy bien de escuchar que pues nuestra misión es... Que alguien nos oye. Pues nuestra misión es que varios lo escuchen y que sean de bendición. Ahora, primo, cuéntanos un poco de tu vida, cuéntanos a qué te dedicas. Como les comentaba, soy médico veterinario y en este momento trabajo en práctica privada, principalmente con mascotas, perros y gatos, y vivo en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Y ese es el aspecto profesional del momento. Anteriormente, por los últimos 20 años, fui profesor universitario también en los Estados Unidos en el área de medicina veterinaria. ¿Y cómo fue ese proceso de llegar a Estados Unidos? Porque me imagino que de aquí diste el gran salto, pasó un milagro. ¿Cómo fue toda esta situación en tu vida? ¿Cómo cambió eso? Pues ves, como todo arranca con un sueño y creyendo que los sueños vienen de Dios. Fui a la Universidad de San Carlos, aquí en Guatemala, donde estudié la licenciatura, pero siempre soñé en aquel entonces con hacer un posgrado, una maestría, un doctorado. Cuando nos casamos con mi esposa, buscábamos dónde esta oportunidad, pero la puerta se abrió en los Estados Unidos y debido a eso, en la Universidad de Florida, en Florida está la escuela de veterinaria, y al solicitar, el Señor abre la puerta, me admiten y después de hacer una maestría, un doctorado, una especialidad clínica, me ofrecen trabajo como profesor, no solamente primero en la escuela, en la Universidad de Florida, y luego en la Universidad de Miami, y luego en varias otras universidades. ¿Y alguna vez en ese momento de que fue el paso de ir de aquí para allá,
¿En tu vida ya lo tenías planeado o cómo pasó esto? Era solo el sueño de ir a hacer un posgrado, pero nunca pensé en los Estados Unidos. La razón por qué, como humano, tenía temor de soñar alto. Por ejemplo, pensaba en poder ir a la Universidad Nacional en México, poder ir a una universidad, por ejemplo, austral en Chile, poder ir quizás a Costa Rica, que era en aquel tiempo el programa de maestría en CATIE. Mi fe no alcanzaba para pensar en ir a los Estados Unidos, siendo digamos, el país líder en medicina veterinaria en el mundo, y uno, la mentira de Satanás que te hace sentir, no, tú no eres capaz, tú no vas a alcanzar hasta ahí, pero Dios abre las puertas y me demuestra que soy su hijo y que el sueño que yo tenía, que como dice en la Biblia, que Él es bueno para darnos más de lo que pedimos y mejor de lo que entendemos, me lleva a esta nación y donde se abren las puertas. Qué bendición realmente. Cuando te escuchaba podemos decir, nosotros queríamos buscar un nombre para el podcast y decíamos el Dios de los sueños, pero en realidad nuestros sueños, como bien lo dijiste, primo, se quedan cortos para los planes Amén. que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces nos etiquetamos, yo soy latino, yo soy pobre, o yo no soy muy bueno para estudiar, o qué sé yo, nosotros mismos nos ponemos las limitantes. Y leemos la historia de José y decimos, bueno, José y tanto esplendor, pero bendito Dios, hoy podemos tener un Víctor José aquí que da fe de que el Señor no tiene límites y que nos va a dar más de lo que nosotros anhelamos. Yo cuento una anécdota hace tiempo que cuando yo me casé, pues fuimos a alquilar una casa que era de un tío y yo le pedía al Señor por esa casa y le pedía y le pedía y le pedía. Y el Señor no me contestó, ¿verdad? El Señor tenía otros planes y nos dio otra casa más grande, más bonita. Y entonces podemos decir que gracias al Señor hay oraciones que no contesta, porque si te hubiera contestado la de Costa Rica, exacto, estuvieras en Costa Rica. Es que ese es aquel pensamiento de cuando uno ora y le dice al Señor, Señor, dame un carrito, Señor, dame un terrenito. Yo me acuerdo que alguien nos contó algo de que él le decía al Señor, Señor, dame un terrenito, aunque sea en la orilla de un barranco. Y en la orilla de un barranco, así se lo dio. O sea, y eso era lo que él estaba pidiendo. Es lo que estaba pidiendo, exactamente. Entonces también, ¿qué tanto nosotros le pedimos al Señor correctamente? Sí, no, y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, pero siento que nos quedamos cortos. También nuestra cultura, dónde crecimos, cómo crecimos nos va limitando. Y yo hace unos 3, 4 podcasts contaba que descubrí el síndrome del impostor, no sabía que existía. Porque muchas veces el Señor me ha dado grandes satisfacciones y uno se siente impostor. Porque dice uno, no, ¿cómo llegué aquí? Tal vez no tengo la capacidad. No me lo merezco. Y literalmente es una mentira del diablo, como tú lo dijiste, una trampa del enemigo. Pero gloria a Dios que el Señor tiene cosas nuevas para nosotros. Cuando tú nos dices, bueno, pues me gradué y estudié una maestría y luego un doctorado, y bueno, se oye fácil. Cuéntanos un poquito en específico qué es esa maestría, sobre qué es ese doctorado, porque eso nos da paso para la siguiente pregunta. Nuevamente Dios abre las puertas y en el trabajo de maestría tuve la oportunidad de estudiar biología molecular, que estudia los genes, ADN, RNA, ARN, fisiología. Eso explica cómo funciona el organismo de una manera natural, cómo se afecta, por ejemplo, por el ambiente, estadística para poder evaluar esos fenómenos y poder hacer comparaciones numéricas para poder decir si hay alguna diferencia, principalmente. Luego en el doctorado, aún digamos, una manera más profunda, tú tienes que una maestría por lo menos toma alrededor de 2 años y un doctorado mínimo de 3 a 5 años adicionales, en donde el cometido es desarrollar, hacer investigación en un tema que no sea nuevo, que para poder dilucidar un fenómeno, de este caso físico o una enfermedad, para poder determinar y avanzar el conocimiento, la ciencia del conocimiento humano, incrementar el conocimiento de lo que sabemos, ¿no?
Qué lindo. Nos estás hablando medio en chino. Yo me perdí solo de molecular. Nos estás hablando en chino, pero hoy vamos a saber un poquito más. ¿Se acuerdan de aquel científico de las botellitas y que echaba las pócimas de color azul? Exacto. Yo, pero ni química, porque soy perito contador. Pero te preguntaba esto, primo, porque eso nos da la entrada para la siguiente pregunta. Sí, cuando estuvimos hablando al principio, casi siempre, para que nuestros amigos todoterrenos lo sepan, antes de empezar la entrevista, pues platicamos un poco, Exacto. conocemos bien a la persona que vamos a entrevistar y surten algunas dudas y algunos pensamientos en eso, y nosotros con Carlitos pues le preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo la ciencia lo ha ayudado a entender entre Dios sí, Dios no? O sea, sabemos que mucha gente que se mete a ver cosas de ciencia, a veces se pierde, ¿verdad? Dice, no, Dios no existe, o en todo lo que busqué no lo encontré. Yo he leído algunos libros donde dice, mientras más me metí, más lo encontré, pero qué mejor que tener Muchas gracias. en Un vivo, libro que alguien vivo. nos diga, alguien que realmente tiene que ver con ese tipo de investigaciones que nos diga que encontró. Amén. Pues en mi caso, ves, siempre desde niño admiré, digamos, la ciencia, me gustaban los documentales. Cuando, en este caso, admirando la ciencia, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar ADN, que es el código genético que cada uno de nosotros tiene. La importancia para mí de eso y utilizarlo para responderles es que a través de estudiar el ADN vemos que está presente desde los organismos más básicos como una bacteria, una levadura, está presente inclusive virus que aunque no se considera un ente viviente, tienen estructura de molécula del material genético, y ese mismo se mantiene presente desde esos organismos, bacterias, plancton en el océano, en el agua, plantas, animales más complejos, digamos desde una libélula, un insecto, un ratón, un perro, un gato, un elefante, un mono. Nosotros los humanos, y no me refiero a esto de evolución, al contrario, tú ves que igual la firma de nuestro creador se mantiene presente porque el ADN, los genes, funcionan de la misma manera desde una bacteria, o por lo menos de la manera básica, hasta nosotros que somos considerados los organismos más complejos. Platicábamos, y hago la semejanza o la analogía de un pintor, hablábamos de Rembrandt, de Picasso, que vemos su firma en cada una de sus obras a lo largo de su vida artística, y podemos reconocer su obra a través de la firma. En este caso, creo que podemos reconocer a través de la ciencia la firma del Creador, que es nuestro Dios. Desde mi punto de vista personal, la ciencia me confirmó la presencia de Dios y confirmó lo que dice la Biblia. El que no quiere ver no lo ve. Dice, el necio dice que no hay Dios. Y creo que es mentira de Satanás cuando vienen y tratan de creer que la ciencia, que en la ciencia no se puede encontrar Dios. No lo quieren ver, no lo quieren, porque siempre algo no se explica, no se sabe. Entonces pasó de casualidad. No, es el mismo Creador. Vemos la firma de nuestro Dios presente en lo que, como la creación se hizo, y estamos aquí. Esto me recuerda, hay una canción que en lo personal me gusta mucho, que la letra va algo así como: mientras más te busco, Amén. más de ti encuentro, y al encontrarte, más de ti me enamoro. Yo creo que al llegar a esos niveles que tú nos cuentas, primo, uno realmente creo que se enamora más del Señor y logra entender de que nuestro Padre es tan real y es tan tangible que está desde el detalle más minúsculo hasta el detalle más grande. Yo platicaba con un amigo médico de que cómo el cuerpo humano es tan complejo y todo funciona y todo esto, y todavía gente viendo eso, todavía dudamos. Ahora, la parte que quiero resaltar es, si nosotros logramos encontrar esto, ¿por qué nos preocupamos tanto por el día a día y por las cosas?
Si sabiendo que un padre que se preocupa de esa molécula, de ese detalle del ADN, ¿cómo no nos va a cuidar, Eduardo y primo? Exacto. Sí, yo siento que en ese punto para muchos de nosotros es intangible porque es algo que se volvió normal. Entonces no lo comparamos con que Dios puede ayudarme en mi necesidad, pero Dios hace que mi cuerpo funcione bien día a día, que yo pueda respirar en la mañana, que yo pueda levantarme, que yo pueda hacer esto. Hasta el momento en que nosotros tenemos un lumbago que nos deja acostados en la cama, decimos nosotros, ahora ya no puedo levantarme. ¿Qué pasó? No está funcionando en mi cuerpo. Hasta ahí empezamos a valorar esas pequeñas cosas que Dios, bueno, pequeñas cosas para nosotros, Claro. que Dios hace día a día, pero que damos por sentado. Entonces creo que todo esto nos viene a cambiar a nosotros mucho, porque hay un libro que se llama El Caso Cristo, no sé si lo han leído, que es de un investigador, que él empieza a averiguar cosas así de Jesús, y también dice, me recuerdo que decía que era ateo, y conforme empezó a investigar, Exacto. él logró convencerse de que Dios existía, ¿verdad? Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de ver a Dios, pero Dios tiene una forma en que se comunica con nosotros para que nosotros creamos, ¿verdad? Entonces también viene esa parte de que nosotros cambiemos el chip, así como, Ujú. o sea, yo me imagino qué maravilloso haber sido cuando tú te diste cuenta de esto de la firma, Exacto. porque Exacto. fue una confirmación, ¿verdad? Me imagino que con Carlitos Dios le dio Exacto. una confirmación en unas cosas, a nosotros Dios nos ha dado confirmación en otras, pero el tener vivo eso en nuestra mente día a día creo que es lo que nos ayuda a pasar por esos momentos difíciles, porque por supuesto vamos a estar deprimidos y tristes un par de días, pues, pero no todo el tiempo tiene que ser así. Sí, y no, esta no te la habíamos preguntado, pero en este caminar, primo, ¿te has encontrado con estudiosos que sí sean ateos de verdad? Tristemente, un grupo bastante grande. Y claro, se escudan en que no, si yo no encuentro a Dios o no lo puedo probar con un experimento, no existe. Pero yo creo que se confirma lo que dice la Biblia, que el necio dice que no hay Dios, ¿verdad? Porque, de nuevo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Cuando uno comienza a ver la creación, fíjate que me recuerdo en aquel entonces todavía no teníamos tanto asunto digital, eran menos computadoras, entonces tenías que ir a la biblioteca y estaban impresas los últimos artículos, y me gustaba ir a la universidad y ver el edificio en el centro. Tú podías ver hasta el 10º piso, y en ese lobby imaginarme todos los libros que habían, las revistas científicas que habían, y esos 10 pisos de un edificio inmenso que guardaba o estaba representando conocimiento humano, en este caso solamente del aspecto de ciencias de la salud, digamos de medicina, de diferente medicina veterinaria, medicina humana, y que todo ese conocimiento que teníamos como humano, el poder ver ese edificio me permitía tener una idea de la magnitud del conocimiento humano, y me encantaba admirarlo, no por admirar al humano, pero para admirar de que si el hombre como humano sabíamos tanto y ese conocimiento era tan grande, cuánto más es el conocimiento de nuestro Dios, porque la Biblia dice que el conocimiento pertenece a Dios. Amén. Y tocaste un tema que se nos estaba pasando. Tú hablaste de revistas científicas y hablaste de investigaciones. Nos platicaste que el Señor te ha dado la oportunidad de plasmar investigaciones en revistas, y hasta me dijiste un nombre. Amén. Cuéntame, ¿cómo está ese rollo? Como científico, uno de los sueños más grandes, tú preparas tu trabajo, tú, digamos, diseñas el experimento, ejecutas el experimento. Estamos hablando muchas veces de meses, de un año de trabajo, evaluación de los resultados, tratar de interpretar estos resultados, y culmina con escribir ese artículo. Y la importancia de eso y el sueño de eso es que es parte de los requisitos, ¿verdad?, que tú tienes que hacer, pero no todo el mundo tiene la bendición de que de enviar ese trabajo de investigación ahora escrito a cierta revista científica, y que sea aceptado para publicación. El proceso es que, dependiendo del área,
tú lo envías y mínimo entre varios expertos en el área van a evaluar de una manera independiente tu trabajo de investigación. Cómo fue el diseño, problemas, si hay alguno, cómo hiciste el análisis estadístico en este caso, si las conclusiones que a las que tú estás llegando realmente representan lo que tú tienes, si estas conclusiones parecen ser valederas, si ellos están de acuerdo y tienen mérito, entonces la revista científica accede a publicar tu trabajo de investigación y es uno de los sueños más grandes a todas las personas que trabajamos en esa área. Y el Señor me bendijo con que varios trabajos de investigación de los que Él me permitió hacer sean publicados y cuando tú pones ahora en el Google Víctor Monterroso, tú puedes verlos ahí en las publicaciones y a Dios sea la honra y la gloria. Qué emocionante, me emociona pues como primo hermano me emociona. Amén. Y como hermano en Cristo también, ¿verdad? Un talento guatemalteco. Amén. De exportación. El chapincito veloz. También, entre todo esto, nos hemos preguntado cuáles han sido los choques culturales que has tenido al irte a vivir a otro país, al estudiar en otro país. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Cómo lo has vivido? Por lo menos en este caso, inicia el número uno, el lenguaje. ¿Verdad? Que Dios, en el país hay un nuevo lenguaje, definitivamente una cultura distinta a la nuestra, pero comienza con el lenguaje. Digamos, Dios me dio la bendición de poder estudiar el inglés, de tomarlo, pasar los requisitos que requiere la universidad y el llegar, pero ahora hablar el inglés local, que le entendieran a uno, que uno entendiera el acento, por supuesto, y a veces la frustración de no entender o tener temor. Cuando inicié el trabajo, yo sabía de investigación, yo sabía que los equipos costaban miles de dólares y uno de los temores grandes era, y si no entendí bien y los arruino, me veía el resto de mi vida pagando un equipo de aquel entonces en los 80 desde $25,000. Nuevamente, y el aspecto cultural, por ejemplo, algo tan sencillo como digamos cómo uno habla, cómo uno se presenta, cómo ahora tú dices, no dices, te estás callado, hablas para ir a comer, cosas que distintas a las nuestras, que la temática es parecida, pero el choque entra. Como en todas partes, si platicábamos, tú te encuentras un grupo pequeño de gentes extraordinarias, la gran mayoría dentro del grupo normal bien, y un pequeño grupo como en todas partes que son bastante difíciles, ¿verdad? Les comentaba, por ejemplo, el hecho de que a veces estaba yo trabajando y Dios me permite ser el subdirector o el director del departamento en la universidad y la gente llegaba a buscar al director o al subdirector y salía yo y decía, no, sí, yo quiero hablar con el director. No, soy yo. Y entonces no me creían. Y de eso con la gente, digamos, anglosajona, pero similar sucedía en la iglesia. Por ejemplo, asistíamos a la iglesia y íbamos principalmente al servicio en inglés porque era más fácil los horarios, pero había iglesia dentro de la iglesia, servicio en español, al cual también asistíamos, que era por las tardes un poco más incómodo el horario, ¿verdad? Entonces, pero los mismos hermanos que eran del resto de Latinoamérica ni te creían que por ejemplo, que Dios te había bendecido en mi caso, con ser veterinario, o que decían nada, ni me creían y entonces por lo mismo tampoco me hacían caso. Entonces no quedaba bien ni con los de habla inglesa ni con los de habla hispana. Entonces, como la India María, ni de aquí ni de allá. Es que como no tenía los ojos verdes, no te creían que eras el subdirector del laboratorio, pero fue por eso, por los ojos verdes. Exacto, yo le decía, pero miren mi herencia vikinga, ¿verdad? Ves que rubio, alto, ojos verdes. Mini vikinga. Pues en realidad, pues yo creo que al final nuestra identidad está en Cristo. Amén. ¿Verdad? Cuando nosotros, y amigo todoterreno, Amén, hemos crecido con ciertos problemas de la infancia, tenemos que ser revalidados nuevamente, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor,
Yo creo que eso es lo que nos da realmente valor. Y a ti, amigo todoterreno, si en algún momento te has sentido impostor por lo que haces profesionalmente o te has sentido no merecedor, este es un buen tiempo para que podamos sacudirnos de eso y poder decirle, Padre Santo, tú me has validado. Yo le he contado más de una vez, el hecho de haber crecido sin un papá biológico desde los 7 años me ha ayudado a entender la paternidad en Cristo. Amén. Entonces hoy yo sé lo que valgo por Cristo. Nosotros al final de los podcasts siempre decimos, no es por lo que soy, sino por lo que está dentro de mí. Entonces la pregunta es, ¿qué está dentro de nosotros para validarnos? Creo que esa es una pregunta importante, Eduardo. Sí, yo siento que a mí me gusta mucho leer de Pablo y hace poco estaba leyendo una parte donde dice que Pablo fue, oró para que saliera un espíritu de adivinación de una mujer y los como patrones de esta mujer vinieron, le pegaron, era Pablo y Silas, y los metieron a la cárcel. Y dice que ellos en la cárcel los metieron hasta lo más profundo porque no querían que se escaparan, ¿verdad? Y digo yo, o sea, ese es un nivel de identidad y convicción porque ellos metidos ahí en la cárcel dice que estaban cantando. Amén. Y yo digo, yo cuando me siento mal de una gripe, no me quiero ni levantar de la cama porque mi esposa dice que yo soy muy chillón cuando estoy enfermo. Y ¿cómo se llama? Y yo no me quiero ni levantar de la cama. Y digo yo, ellos golpeados, apedreados en una cárcel que imagínense Sucia. cómo pudieron haber sido las cárceles de ese tiempo. No sabemos si habían comido, o sea, en qué estado están, pero ellos están cantando. Y dice que en ese momento hubo un terremoto y un ángel los liberó. Amén. Y salió el principal de la cárcel y cuando él salió, se iba a matar. Porque se fueron los presos y él era el encargado. Y dice que en ese momento le dijeron, no, aquí estamos todos, no te preocupes, no te mates. Y le hablaron de Dios, porque él dijo, si no se fueron, estos son diferentes a los presos que yo tenía aquí. Le hablaron de Dios, se convirtió él, los llevó a su casa, les dio de comer y se convirtió a su familia. Entonces yo, ese debería ser el nivel de convicción y de identidad nuestra, donde nosotros estemos a hablar del Señor y sobre todo creer en el Señor, ¿verdad? Demostrarlo con nuestros actos, con todo lo que hacemos y sobre todo con lo que vivimos día a día, ¿verdad? No, y me recuerda la palabra donde el Señor nos enseña, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Correcto. Entonces no callemos así como lo hiciste tú, como tú, Eduardo, tú, amigo todoterreno. No callemos nuestras convicciones, que no nos dé pena decir que somos hijos del Señor. Claro, tenemos que guardar un testimonio y honrar también el nombre que te estás dando, ¿verdad? Pero no hay que callar porque el Evangelio es poder. Primo, para ir ya casi terminando, ¿qué proyectos tienes a futuro, profesionales, espirituales? Amén. Profesionalmente, platicábamos, el Señor me ha bendecido, abrió puertas para mí en los últimos más de 32 años, puedo decir, y me permitió llegar dentro del trabajo que digamos, de mi profesión, mi especialidad, al nivel más alto que es de director. Claro, al nivel, cualquier cosa de estas viene presiones y pasa. Pues el tiempo pasa, los hijos están creciendo y ahora me ha permitido ya retirarme de ese aspecto y tener una vida un poco más tranquila quizás. En el presente estoy haciendo, tengo mi empresa de medicina veterinaria y mi empresa presta servicio veterinario a las clínicas, ¿verdad? Ese al aspecto estoy muy agradado, la remuneración no me puedo quejar, tengo tiempo disponible, por lo regular tengo libres viernes, sábado y domingo, lo cual era imposible hacerlo antes. Me permite tener tiempo, inclusive con esto también me permite, Dios me ha dado la oportunidad a la iglesia que asistimos de estar en el ministerio de traducción y poder traducir del servicio en inglés al español y poder alcanzar hermanos culturalmente que tienen, digamos, la desventaja del idioma. Desde el punto de vista profesional, sueños que hablamos, ¿verdad? Me agrada que espero que estoy creyendo en Dios que la empresa veterinaria en sí se mantendrá, aumentará, pero además otros sueños de otros proyectos, digamos, producir. Siempre me ha gustado pues
Guatemala, mover café, enviar café y otros proyectos y productos que, digamos, de llevar hacia los Estados Unidos o inclusive Europa, de productos nuestros acá en Guatemala. Nítido. Y siempre nosotros terminamos las entrevistas con un consejo para nuestros amigos todoterreno. ¿Cuál sería el consejo que le darían? Definitivamente hablábamos de los sueños. Los sueños vienen de Dios. La Biblia nos lo presenta, por ejemplo, con José. Le pone sueños y esos sueños son importantes porque nos van a dar una visión. Dice la Biblia que sin visión pereceremos, ¿verdad? Pero esa visión y esos sueños tienen que ser en Cristo Jesús, sabiendo que el único que tiene potestad de crear, de abrir puertas, darnos gracia y favor delante de los hombres, que tiene la capacidad de creación y tiene todo el suministro y todo lo que hace falta, es Dios. Sin Él no podemos hacer nada, pero con Dios, igual que Josué, tendremos el poder, no por nosotros, pero el poder que viene de Dios, el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo poder que abrió el Mar Rojo, el mismo poder que abrió el Jordán. El mismo poder que permitió que la muralla de Jericó se derrumbara. Ese poder es el que me ha permitido, me emociono, porque he visto el poder de Dios, la mano de Dios en mi vida. Como lo que parecía imposible y lo que yo no podía crear, Dios lo permitió, Dios lo guarda y me permite ver que en Él la muralla de Jericó se rinde, que en Él la tierra prometida puede ser conquistada y tomada, no por mi capacidad, pero por la capacidad y el poder de Dios, que así... Que no importa, no necesito 20,000 guerreros, pero con los 300 o menos que Él me ha dado en su poder, puedo conquistar. Y creo que ese es el consejo que tenemos principalmente en medio de la emoción que me llena poder testificar y confesar a Dios, que así como Él me ha guardado a mí, yo no soy especial, no soy mejor que nadie, pero somos hijos de Dios. Y el poder que Dios ha presentado y me ha guardado, me ha bendecido, está presente para cada uno de nosotros. Y en Él podemos alcanzar nuestras metas, en Él podemos alcanzar nuestros sueños. Pero todo depende de Él. Sin Jesucristo, sin Dios, sin el poder de ese Dios que creó los cielos y la tierra, el dueño del conocimiento, el dueño de la ciencia, no podemos alcanzar nada. Bueno, muchas gracias. Amigo todoterreno, cerramos como cada podcast. No es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Amén.